Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván Durán de la congregación Redemption, aquí en la ciudad de Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días a todos. Gracias, Jorge, por esta nueva oportunidad que nos das de poder compartir lo que Dios ha depositado en nuestras mentes para compartir. Bueno, iniciamos entonces con nuestro tema de hoy. Muchas gracias. Hoy quiero hablarles acerca de una perspectiva que hemos construido también en el ambiente de la iglesia, una cultura del pensamiento que hemos desarrollado también en el ambiente de la iglesia que por nuestro humanismo, por nuestro deseo de eh, participación, de darle espacio, de darle importancia a cada uno de los que hacen parte de nuestras comunidades, eh, se va estableciendo como una democracia. La verdad es que si somos rigurosos en el estudio de la cultura que debe gobernar nuestras comunidades, y aunque suene debatible y aunque suene un poco obsoleto y demasiado ortodoxo si se quiere, la verdad es que en el reino de Dios, en nuestra cultura como hijos de Dios, el modelo de democracia es un modelo que debe estar bastante rezagado en lo posible a la mínima de decisiones que se pueda aislar. Tiene que estar solamente en un costado y, por decirlo de alguna manera, ser un método secundario para la resolución de los problemas que la iglesia tiene que enfrentar, tanto la iglesia global como también nuestras iglesias locales, nuestras familias, nuestras pequeñas comunidades. ¿Por qué? Y esta es una discusión que tiene que darse sobre todo al interior de nuestros equipos, porque somos una empresa eh, que nació del deseo de Dios de estructurar un, una familia. Ese es el modelo de de la iglesia, ese es el modelo de Dios, el diseño de Dios es familia. Y si, de- si hacemos una estadística y si hacemos una observación muy juiciosa, muy científica de cómo funcionan las familias más estables, nos vamos a dar cuenta que la democracia es precisamente uno de los métodos que menos se usan en las familias exitosas, porque la democracia tiene unos defectos. Sirve y funciona medianamente bien, también hay que reconocerlo. Yo quiero contarles, estudié sociología en la Universidad Nacional de mi país y en algunos momentos hicimos unos acercamientos a los distintos modelos de gobierno que existen para los pueblos. Y eh, enfocando el de la democracia, podemos, pudimos descubrir, por supuesto, todos los modelos tienen problemas, pero hoy quiero enfocarme en ese sistema democrático que algunos piensan que sería la mejor forma, la mejor manera para establecer la cultura y el modelo de gobierno dentro de nuestras iglesias. La verdad es que no es así como debe funcionar y producto de esas ganas de todos de tener una participación dentro del el modelo de iglesia, como si se tratara de algo que debe obedecer al diseño humano y no al diseño divino, pues produce una serie
de problemas que inclusive se ven más evidentes que los problemas que la democracia tiene en otros ámbitos. Repito, por ejemplo, en la familia, el modelo de democracia dentro de las familias, como lo mencionaba en algún programa anterior, pues termina siendo un gran problema. Y entonces ponía yo el ejemplo de una familia que necesitaba fumigar su casa y habían dos ofertantes, voy a hacer rápidamente ese resumen, para fumigar la casa. Uno que decía que tenían que durar 40 días fuera de ella, aislarse de sus mascotas y de todos los juguetes, y otro que decía que tan solo en 3 días, rociando un vapor dentro de la casa, podía superar el problema. El que hablaba de la cuarentena exigía como pago un dinero que, vamos a decir, triplicaba al otro ofertante. Y se propuso dentro de la familia, con los niños, con los hijos, elegir cuál de las dos ofertas eh, tomarían. Entonces, hay, vamos a pensar, hay 4 niños y hay 2 adultos que son sus padres. Los adultos, por supuesto, por su experiencia, deciden votar por la oferta que es más costosa, que es más incómoda, porque les resulta más razonable que una epidemia de pulgas y los problemas que tienen en su casa, en sus juguetes, en su ropa y en sus mascotas, es tan grave que se reconoce que se necesitaría una intervención y una cuarentena, y etcétera. Mientras que el otro ofertante que está haciendo una oferta mucho más económica, al contrario, es tan querido, tan accesible, le trae dulces a los niños, pues termina siendo votado por los 4 niños, que son los otros que tienen la posibilidad de votar. Y gana la oferta que es inconveniente. Es la más económica, es la más cómoda, pero es inconveniente porque el resultado es que la, la fumigación no ofrece los resultados que espera. Ese es el problema de la democracia, que los votos de unos y otros, por ejemplo, en nuestro caso, para elegir presidente o para elegir cualquier puesto de elección popular, el voto del borracho, del marihuanero, el voto del mal padre, el voto del ignorante vale exactamente lo mismo que el voto de una persona que se ha esmerado en estar informado sobre los programas de gobierno, sobre los resultados de las propuestas o de la filosofía que el presidente de turno o el presidente aspirante a hacerlo está proponiendo. Y entonces simplemente hay la probabilidad de que eh, una población mayoritaria, ignorante, como en el caso del ejemplo de los niños con los padres, termine eligiendo la propuesta que, aunque es más atractiva, resulta que es una propuesta engañosa y una propuesta equivocada, o que se gana por temas de, de emocionalidad. Hoy en día ocurre esto en las iglesias. Las personas consideran que es importante, y los líderes a veces, conocer y darle lugar a todas las voces que se participan. Pero vamos a la Biblia y vamos a ver cómo es que la Biblia manejaba el tema. Voy a buscar aquí rápidamente un texto bíblico que está en 1 Samuel capítulo 8 y el verso 1. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, como
se reunieron los ancianos, es como un presbiterio, vamos a decir. Y estos ancianos se reunieron y le dijeron a Samuel, y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Un problema de falta de reconocimiento de paternidad, que es un principio del reino de Dios fundamental que se ha estado desconociendo desde aquel tiempo de Samuel. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey. Le están exigiendo a Samuel copiar un modelo de los enemigos o los pueblos aledaños a Israel. Y que ese rey nos juzgue, dice el verso 5, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado para que no reine sobre ellos. La implementación de un modelo que es contrario trajo toda suerte de males para el pueblo de Dios y sigue trayendo toda suerte de males para el pueblo de Dios. Dios estableció un modelo, Dios estableció un sistema y nosotros debemos tratar de ajustarnos a ese sistema y no ajustar nosotros el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios, a la forma en la que a nosotros nos parece conveniente y participativo y humanista. Y hay una palabra que me parece importante mencionar, y agradable o atractivo al ojo de nuestra cultura occidental. No, Dios estableció un sistema y Dios estableció un modelo y todos tenemos que ajustarnos a ese modelo para poder accesar a lo que Dios, el diseño que Dios está revelando. Cuando nosotros imponemos por agrado propio, por agrado de la comunidad, por agrado de la gente, recuerden que fue el motivo que Saúl, el rey, dio como excusa ante precisamente el profeta Samuel para explicarle la razón del por qué no había obedecido completamente la instrucción de Dios y terminar con todos los bienes y los enemigos que tenía que enfrentar, sino que él decide dejar la parte que a él considera que es valiosa y que es importante. Se enfrenta con el profeta y le dice, es que el pueblo, es que la opinión del pueblo, es que a las personas le pareció más importante mantener estas cosas porque son de mucho valor, por lo menos para nosotros. Y no se está dando cuenta que su explicación, si hubiera defendido mejor, si hubiera cerrado la boca y no hubiera dicho nada. Pero su defensa termina condenándolo a él mismo y, y termina siendo desechado como rey, porque Saúl está más interesado en la aceptación, en la honra del pueblo, en la admiración del pueblo. Inclusive invita a Samuel y le dice, acompáñame a presentar la ofrenda para que el pueblo te vea conmigo y no vayan a señalarme. Fíjate cuántas veces nosotros en nuestro ambiente cristiano y no hemos querido hacer inclusive como estrategia y como sistema, cuestión que parece dar muy buen resultado, pero que no estoy seguro que Dios esté agradado con eso. Cuando nosotros utilizamos eh, estrategias eh, que no son muy cristianas o que de repente a nosotros nos parecen eficientes para atraer personas, inclusive
algunas veces torciendo la palabra de Dios, haciendo promesas que la palabra de Dios no nos da, y con ellas atrayendo mucha gente, pero atrayéndolas y construyendo un reino personal y no edificando el reino de Dios en la tierra. Yo en algunas ocasiones que he tenido esa batalla en mi mente y he tratado de hablar con Dios acerca del tema, he entendido que Dios no está preocupado por el éxito, el aparente éxito eh, que se le pueda dar a Dios. Es decir, eh, ¿cómo lo explico mejor? Dios no tiene un ego que se sienta herido porque mm, no, la iglesia no representa en el ámbito del mundo lo que debería representar. Dios no está enojado por eso, no está herido, no está afanado. Dios sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe cuál es el tiempo en el que esto debe hacerse y ocurrir. Somos más bien nosotros, porque se nos agota el tiempo, se nos agota el tiempo de vida, se nos acaba la juventud, desperdiciamos tiempo que es valioso. Pero Dios, Él en sí mismo, no está dependiendo de nosotros. Más bien somos nosotros los que dependemos de Él. El afán viene de nosotros para poder estar metidos y asignados. Si fuese el caso, Dios podría darnos 200 o 300 años de vida o alargar la existencia del mundo 1000, 2000, 5000 años más. No hay ningún problema. El tiempo es irrelevante para Dios. Pero para nosotros no es así, porque nosotros tenemos unos límites de existencia, unos límites de tiempo, unos límites de lugar, unos límites de fuerza, unos límites de capacidad. Y somos nosotros los que tenemos que bogar profundo en ese mar del entendimiento de los misterios de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al sistema divino, a su verdad, entre comillas su, porque solo hay una, a la verdad de Dios y no en satisfacernos a nosotros mismos con nuestros logros, con nuestros alcances. He escuchado con la boca abierta eh, modelos de iglesia que están fundamentados en la estrategia meramente empresarial, que se hacen estudios de población, de economía, se hacen estudios de consumo, se hacen un poco de estudios, y yo digo, bueno, pero ¿qué estudios habría que hacer? Y será entonces que aquel pastor en la más humilde de las veredas distanciadas del país más recóndito, ese pastor, ese evangelista que camina 3, 4, 5, 10 horas para ir a testificar del evangelio de Jesús, a ese quien le hizo el estudio, ese bajo qué estrategia de redes decidió avanzar, o fue solamente un contacto con Dios, un llamado, un deseo que nació en el corazón de Dios y que se lo impartió aquel evangelista, y él por su propia cuenta, muchas veces sin denominación, muchas veces sin apoyo económico, al contrario, con persecución. Hay hombres y mujeres que están en las veredas haciendo iglesia, admirados por los ángeles, mientras que hay otros multitudinarios famosos en redes y de pronto muy poderosos económicamente, pero son completamente irrelevantes para el reino de Dios. Y nosotros tal vez admiramos al uno y despreciamos al otro, y no nos damos cuenta que tras eso hay una mentalidad humanística, un modelo cultural que es contrario a lo que el Dios ha establecido, al diseño divino, al mandato de Dios. Todos, unos y otros, tenemos solamente una alternativa para agradarle a Dios. O sea, hay una sola posibilidad.
y es hacerlo a la forma de Dios, hacerlo en la forma en la que Dios nos está dirigiendo, cueste lo que cueste. Hay cosas que son contraintuitivas en el Evangelio. En la Biblia hay cosas que son contraintuitivas. Vemos muchas veces a los profetas diciendo cosas muy fuertes contra un rey o contra un pueblo. Y no resulta para nada atractivo, no resulta para nada seductor muchas de las acciones, de las palabras que los hombres de Dios han lanzado al mundo. Pero para nada, al contrario, han sido restrictivas, han sido condenatorias. Dígame, por ejemplo, el mensaje de un Jonás que estaba condenando a Nínive a la destrucción, a no ser que tomaran la decisión del arrepentimiento. Y el mismo Jonás no quería entregar ese mensaje. Pero lo hizo al final. Y esto trajo redención para ese pueblo que iba a ser eliminado del mapa por su pecado. El mismo Señor Jesús volteó las mesas en el templo, regañó a los cambistas y a todos los oportunistas que aprovechándose de la reunión importante de la fiesta religiosa, hacían su diciembre, como decimos los colombianos. Esto no me resulta muy atractivo, muy seductor, muy democrático. Me resulta bastante violento en términos de hoy. Me resulta bastante chocante. Y sin embargo, ese es el diseño. Ese es el modo, esa es la forma en la que decidió Jesús actuar delante de esa infamia que estaban cometiendo los religiosos de su momento. Nosotros hemos ablandado, y no quiero decir con esto que debemos convertirnos en gente agresiva, violenta, no, sino que hemos relajado un poco, perdiendo el diseño de Dios. Si bien es cierto, tenemos que amar, hay que entender bien cuál es el amor con el que debemos amar. Si no conocemos realmente el verdadero amor que nos plantea Dios, entonces cualquier cosa, entonces es amor. Debemos definir constantemente y redefinir constantemente los principios de la Biblia, no en el sentido de modificarlos, sino en el sentido de cómo los aplicamos, estos principios, cómo los aplicamos hoy, cómo no nos alejamos de ellos, pero que tampoco desconozcan el desarrollo de la mentalidad humana. ¿Cómo observamos nosotros los modelos bíblicos? ¿Cómo honramos el modo en el que Dios quiso formar? Además, Él es el creador del hombre. ¿Cómo nosotros vamos a desconocer el, el diseño? ¿Cómo nosotros vamos a decirle a Dios, como en aquella conversación de Dios con Job, cómo puede el barro decirle al alfarero? Cómo puede la creación decirle al creador cuál es la forma que quiere tener? No, no, es de allá para acá. Porque hoy muchos dicen que creen en Dios, pero ellos han formado a su Dios. Y es todo lo contrario. Somos nosotros los que fuimos formados por Él.
y somos nosotros los que tenemos que reconocer en Él cuál es el diseño que nosotros debemos tener. En sus palabras, qué es lo que nosotros debemos ser, hacer, pensar, cómo es que nosotros debemos vivir y no nosotros decirle a Dios, repito y reitero esta idea, aunque suene eh, aburridor, no nosotros decirle a Él cuál es el diseño que más conviene a la iglesia, cuál es el diseño que más conviene al cuerpo, cuál es el diseño que más conviene a nuestros propios ministerios, porque entre otras muchas cosas hay tanta información y tanto diseño en Dios que Dios tuvo la capacidad de hacernos a cada uno de nosotros genuinos, únicos y sin embargo todos complementarios, como en un reloj. Imagínate el fabricante, un relojero, que no haga dos relojes iguales y que sin embargo todos los relojes que hizo funcionen y den la hora. Todos los relojes, diciendo nosotros que somos esos relojes de ese relojero, somos distintos. Tenemos diseños distintos y sin embargo todos damos la hora y funcionamos de acuerdo al diseño de Dios. Wow, eso es tremendo. Eso es tremendo. Por eso, uniformar, democratizar, borrar la individualidad dentro del reino de Dios es imposible, porque simplemente no corresponde y no encajará nunca en el diseño que Dios estableció. Allí está nuestro trabajo, pulir, quitar de nosotros lo que nos está sobrando y ser lo que Dios dice que somos. Ese es el, el mejor yo que podemos conocer. Ese es el mejor yo que podemos aspirar a ser, el que Dios dice que somos. Es así como funciona. Es el reino de Dios, no es la democracia de Dios, es el reino de Dios. Es el imperio del creador de todas las cosas, a quien nosotros nos entregamos reconociendo que Él nos hizo y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption en la ciudad de Bucaramanga. Ha sido todo un placer compartir con ustedes estos pensamientos y sembrar esta semilla para desarrollar un criterio cristiano, una cultura cristiana de mayor profundidad. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.